Desde que nació el Islam en el año 632 posterior a la muerte del profeta Mahoma, el Islam se ha ido posicionando en el mundo como una de las más grandes religiones del planeta, pues como sabemos, una de las religiones con más poder e influencia y adeptos en el mundo es el Islam. El cristianismo comenzó oficialmente en el año 325 de nuestra era en Nicea. Sin embargo, el Islam comenzó algunos siglos antes de esa fecha y fue creciendo, expandiéndose en el mundo, de tal manera que hoy en día cuenta con millones de seguidores fuera y dentro del territorio árabe. El Islam es un enigma para muchos habitantes comunes de Occidente, quienes al no estudiar a ciencia cierta su desarrollo o su historia, aunado al hecho que en el día a día solo recibimos la información que nos llega por la televisión, el cine o la radio, seguramente se imaginan a los musulmanes como un grupo de hombres montados a caballo, con turbante en la cabeza, con armas, aunque sabemos bien que hay mucha confusión y prejuicios al respecto. Lo cierto es que fuera de ideas como la anterior, llena de estereotipos, exageraciones y de prejuicios sobre los musulmanes, existen peculiaridades que me parecen el factor más atractivo sobre los creyentes de esta religión. Su cosmovisión del mundo, la arquitectura de sus templos y las costumbres o tradiciones de una sociedad integrada en el mundo moderno. Revisando el texto Los fundamentalistas son siempre los otros, de Raúl Páramo Ortega, en su artículo de Religión como política, la exposición religiosa del sentido de la existencia. Nos habla sobre factores en la existencia humana tales como el sentido de la vida y la identidad, incluida en la doctrina de las religiones para dotar al hombre de sentido en cuanto a los acontecimientos en este mundo. En dicho capítulo de su libro cita a lo que él llama los máximos críticos de las religiones en el mundo, entre los cuales se incluye a Marx desde el materialismo, a Freud desde la psicoterapia, a Nietzsche desde la filosofía y a Dostoyevsky desde la literatura, para darnos un panorama a través de la historia, desde la visión de cada uno de estos grandes pensadores, sobre las religiones como arma de poder, como instrumento paliativo para dar un sentido a la propia existencia humana, y sobre todo como crítica a las religiones, como instrumento de poder, desde el poder y al servicio del poder. Coincido particularmente en algunos puntos que explica claramente en su ensayo Raúl Páramo, porque considero que dan una explicación científica, filosófica, psicoanalítica y materialista, ya no solamente del Islam como instrumento político, sino que los mismos fenómenos se repiten similarmente en las demás religiones vigentes hasta hoy en día. Algunos de estos puntos son el hecho de que el poder político se ha aliado en variadas ocasiones con el poder de la religión para llevar a cabo acuerdos o pactos que los pueden beneficiar mutuamente desde el poder. Otro factor es que el autor menciona algunas citas de Freud para explicar el fenómeno del concepto de trascendencia de la psique humana. Lo que me parece sucede desde tiempos remotos hasta nuestros días, primero desde que el hombre tuvo miedo a la muerte y más recientemente por la angustia y el afán de darle un sentido literalmente a todo en la vida, para aceptar la realidad, y para ello se echa mano de la religión. Puede ser el Islam, el budismo, el judaísmo, etcétera. También explica de forma implícita pero contundente el papel que ha jugado la religión a través de la historia para arrebatar al ser humano su sentido de dignidad, de unicidad y de trascendencia en este mundo, a través de prometerle un reino mejor, una vida con menos miseria, pero que no está al alcance de su mano, sino en el más allá. En el texto cita varias veces a Karl Marx para recalcar a través de su materialismo histórico y su búsqueda de liberar al hombre de la esclavitud por otros hombres, para recordarnos que es el hombre quien hace la historia y no la historia al hombre. Como dijo Carlos Marx sobre el papel político de la religión en la historia, así como la religión resume las luchas teóricas de la humanidad, el Estado político abrevia sus luchas prácticas.